Estimados aprendices, ¿cómo están? Esperando que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar a desarrollar nuestros temas de química orgánica para poder ir teniendo bases para ir resolviendo nuestros talleres que debemos subir como evidencia de aprendizaje. Cuando nosotros nos referimos a la química, y no solamente a la química, sino a la ciencia, uno cree que ya todas las teorías están resueltas. Por ejemplo, hay científicos que ya han dado muchos aportes grandes a la ciencia, pero todavía hay teorías sin resolver. Todavía los científicos no se explican de qué manera las nubes se cargan eléctricamente para producir un rayo. Pero lo que sí están completamente convencidos es cómo se dirigen los electrones a lo largo de ese rayo. Los químicos también han descubierto cómo se dirigen los electrones en las reacciones químicas. Por eso cuando se hace referencia a las reacciones de compuestos, no se habla que hay transferencia de átomos de una molécula a otra, sino que hay transferencia de electrones. Al comienzo o a comienzos del siglo XIX, los científicos clasificaron los compuestos en dos categorías. Ya habían demasiadas moléculas y comenzaron a clasificarlas. Una de las categorías es aquellas que son derivadas de organismos vivos. La segunda categoría eran las derivadas de compuestos inorgánicos o de fuentes no vivientes. Ellos comenzaron sus observaciones y se dieron cuenta que los compuestos orgánicos en el laboratorio eran más difíciles de aislar y que entre los compuestos orgánicos y los inorgánicos había muchas diferencias en sus propiedades. Los compuestos orgánicos ellos los tenían con esa denominación porque para ellos provenían de fuentes vivientes y consideraron que por sí mismos ellos tenían una fuerza vital especial que los compuestos inorgánicos no tenían. Esas teorías, después de las investigaciones, fueron como quien dice derrogadas porque un científico en su quehacer logró convertir un compuesto inorgánico a un compuesto orgánico. Entonces la teoría de la fuerza vital especial que poseían estos compuestos fue dejada atrás. Entonces, terminaron por deducir que la química orgánica era aquella química de los compuestos que tenían en su mayor proporción composición de carbono. Por eso se le llama la química del carbono. Los científicos utilizan algunas técnicas para diseñar nuevos medicamentos. Hay una técnica que se llama modificación dirigida. Esto permite identificar la parte de un compuesto orgánico que tiene propiedades médicas y luego diseñan compuestos que son muy similares que pueden tener en algunos casos mejores propiedades. Esto es como una parte de la aplicación de la química orgánica, aunque es inmensa. Nada más pensar que en nuestro cuerpo se llevan a cabo muchas funciones y que esas funciones están intermediadas por compuestos orgánicos o por reacciones bioquímicas que llamamos. De igual manera, la química orgánica la podemos apreciar en los alimentos que consumimos, en el vestido que nos colocamos, en los medicamentos que nos prescriben, inclusive procesos como el de la visión necesitan el ojo intermediarios que son compuestos orgánicos para poder lograr la diferenciación de colores. Los científicos siguieron en su estudio y lograron determinar cuál era la teoría estructural de la materia para estos compuestos orgánicos. Comenzaron a concluir que las sustancias estaban definidas por un reordenamiento específico de átomos. Cabe anotar que estas no son conclusiones de un solo investigador. Fueron 3 investigadores en esa época que trabajaron de manera independiente y llegaron a esa conclusión. Se dieron cuenta que habían compuestos que tenían los mismos átomos, la misma cantidad de átomos, pero que lo que cambiaba era la forma como estaban estos átomos organizados. Entonces ahí tenemos un ejemplo claro como es el del dimetiléter y el del etanol. Si sumamos los átomos de carbono que tienen las dos moléculas, ambos tienen 2 átomos de carbono, ambos tienen 6 átomos de hidrógeno y ambos tienen un átomo de oxígeno.
¿Qué es lo que cambia? La forma como están organizadas las moléculas. Y esa forma de organización de moléculas le da propiedades físicas y obviamente nombres diferentes a los compuestos. Entonces, ambos tienen la misma fórmula molecular, ambos tienen la fórmula C2H6O, pero difieren en su fórmula estructural, o sea, en la forma como están organizados los átomos. A este tipo de compuestos se le llaman isómeros estructurales. Son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural. Continuando con la teoría estructural de la materia, llegaron a concluir que se podía predecir la cantidad de enlaces que podían formar los diferentes átomos. Por eso hablan que el carbono puede ser tetravalente, puede formar hasta 4 enlaces máximo, el nitrógeno por lo general forma 3 enlaces, el oxígeno por lo general forma 2 enlaces, el hidrógeno 1 y los halógenos, que son los del último grupo de la tabla periódica, donde tenemos el bromo, el cloro, el yodo, dicen que pueden formar por lo general un enlace. Traten de relacionar los enlaces con los estados de valencia o estados de oxidación o números de valencia que veíamos en la química inorgánica. Acuérdense que el carbono trabajaba con 2 y con 4, que el nitrógeno trabajaba con 3 y con 5, que el oxígeno trabajaba con más o menos 2, el hidrógeno con 1, más o menos 1, y el grupo de los halógenos normalmente trabajaban con más o menos 1, 3, 5 y 7. Entonces hay mucha relación entre las valencias de estos átomos, el número de oxidación, con la cantidad de enlaces que puede llegar a formar. En el ejemplo que tenemos en la parte inferior de la presentación, vemos la fórmula molecular de un compuesto C2H5Cl y vemos que el carbono puede llegar a formar 4 enlaces, un enlace carbono-carbono, 3 enlaces carbono-hidrógeno, para sumar 4 enlaces. Cuando vemos el otro carbono, tenemos un carbono unido a otro por enlace carbono-carbono, 2 hidrógenos y un cloro. En total, si contamos los enlaces que tiene ese segundo carbono de la cadena, también tiene 4. Entonces tenemos 2 carbonos, cada uno con 4 enlaces. Tenemos 5 hidrógenos, cada uno formando un enlace con el carbono, y tenemos un cloro también formando cada uno un solo enlace. Entonces, vamos a centrarnos en la tetravalencia del carbono, que el carbono puede conformar como máximo 4 enlaces. En el etano, en el etileno y en el acetileno nos podemos dar cuenta que los carbonos pueden formar enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples. Entre carbono y carbono vemos en el etano un enlace simple, una sola barrita que forma el enlace. El etileno está conformado por 2 carbonos y entre los carbonos está un enlace doble, si vemos las 2 barritas en el centro. Y en el acetileno, los enlaces que unen a esos 2 carbonos son triples. Vemos las 3 barritas que representan el triple enlace. Cuando estemos viendo la parte de nomenclatura y veamos los otros compuestos o la clasificación de los compuestos orgánicos, nos vamos a dar cuenta que tenemos alcanos, que son los que forman enlaces sencillos o simples carbono-carbono, los alquenos, que forman enlaces dobles carbono-carbono, y los alquinos, que forman enlaces triples carbono-carbono. La última estructura que tenemos en esta presentación es la del benceno. El benceno hace parte de otros compuestos orgánicos que se denominan cíclicos o compuestos aromáticos. Si vemos, la estructura no es abierta como la del etano, la del etileno y la del acetileno, sino que lo conforman o tiene la forma de un ciclo. Bueno, estimados aprendices, por el día de hoy dejémoslo hasta ahí por la teoría estructural de la materia. Ya continuaremos con otros temas más adelante. Espero que les haya gustado la presentación y que la revisen, la vuelvan a revisar, y cualquier duda o inquietud me la pueden hacer por medio del WhatsApp. Muchísimas gracias.